Violaciones, maltratos, palizas, todo esto y mucho más recibió el colectivo gay y transexual durante la dictadura franquista. Ahora el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una querella para investigar la represión sufrida por este colectivo. Franco y su régimen entendían que la condición homosexual dañaba esa imagen de virilidad que querían transmitir y actuó de una forma brutal contra ellos. La cárcel modelo de Barcelona fue testigo de historias inéditas. La impunidad de los funcionarios del régimen, unido a violaciones a la que los presos más jóvenes y afeminados eran sometidos, era un tema que intentaban ocultar. Unos 100 presos fueron trasladados entre 1968 y 1975 a la cárcel modelo por su condición homosexual. A los más afeminados les asignaban nombre de mujer. Así era menos duro para los presos heterosexuales y sobradamente masculinos violarlos sin tener remordimientos. Después venían las palizas. Había una represión clasista en este colectivo en función de sus ingresos y el origen familiar de las víctimas. Algunos presos llegaron a violarles más de 8 veces al día. Muchos de estos homosexuales y transexuales iban hasta Barcelona para llegar al barrio del Raval, donde podían vivir con una mínima libertad y trabajar de camareros, peluqueros, dependientes. Sin embargo, aquel céntrico barrio también fue una red de detenciones para la policía franquista. Esta querella acompañará a la que el consistorio catalán pondrá contra Carlos Rey, redactor de la sentencia que envió la ejecución por garrote vil de Santiago Puig Antich. Maria Giralt és activista i directora de Gailes TV. Maria, bona tarda. Buena tarde, Gabón. Gabón, Claudio. Gabón, María. ¿Cómo estás? Pues fíjate, ¿tú crees que a día de hoy hay gente que no sabe o que no conozca que en época del franquismo a uno, a ti y a mí, nos hubiesen metido en la cárcel, por ejemplo? Sí, sí, bueno, hay muchísima gente joven, sobre todo, que desconoce absolutamente lo que ocurría hace relativamente pocos años. Es decir, hay gente que todavía no sabe que se aplicaban electroshocks o lobotomías a los homosexuales, y gente que está en la universidad, jóvenes, se quedan perplejos. ¿Hasta qué año fue delito o podría considerarse delito ser homosexual en España? Hasta el año, que yo sepa, hasta el año 79 existía la ley de peligrosidad social, es decir, los homosexuales estaban dentro de la ley de peligrosidad social, hasta el año 79. María, ¿tú crees que el colectivo LGTB es el gran olvidado de la represión franquista? Bueno, el gran olvidado, la verdad, sinceramente, son los casi 140.000 muertos que hay en las cunetas españolas. Esto vaya por delante. Pero sí, efectivamente, tienes razones. El gran olvidado, porque, bueno, como somos una minoría, pues siempre se nos deja para lo último, ¿no? Pero está muy bien lo que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona con Ascens delante, que está reivindicando como mínimo que se hable, es decir, lo está denunciando, y es absolutamente muy positivo el que se haga, aunque sea tarde, pero que se haga. Ya, fíjate, María, antes de hablar contigo estábamos hablando con Andoni, que desde Durango se apenaba de alguna manera que un juez archivase una querella contra crímenes del franquismo cometidos en el bombardeo de Durango, en su localidad. Sí, sí, claro, lo he oído muy atentamente. Sí, Dime. claro, y yo estoy pensando, el Ayuntamiento de Barcelona presenta esta querella. Simbólicamente tiene su valor, lógicamente, estoy contigo, María, pero ¿hasta dónde va a ir esa querella? Seguramente simplemente para que se hable de ello, pero no creo, o sea, dudo mucho que tire adelante. De hecho, el gran problema que tenemos todos y en toda España, es que la transición todavía se está produciendo, es decir, era un engaño. Es decir, estamos todavía en la transición franquista, por desgracia. Fíjate, María, estás comentando eso y las leyes han cambiado. Sí. El gobierno de Zapatero hace la famosa ley para que dos personas del mismo sexo se puedan formar matrimonio y tal. ¿Tú crees que la sociedad en el Estado español ha cambiado tanto en este aspecto? Bueno, por desgracia, desde el 2005, que tenemos aprobado el matrimonio homosexual,
Se ha avanzado, pero por desgracia las leyes han ido por delante de la sociedad. Es decir, no era un hecho que la sociedad clamara por las calles, ni mucho menos. Entonces sí que tenemos leyes, pero la sociedad todavía le falta mucho, sobre todo en pueblos, en pequeñas ciudades, poblaciones reducidas. La gente tiene que irse de los pueblos a las grandes ciudades, a Barcelona, a Madrid, a Valencia, a Bilbao, y ese es el gran problema. ¿Y eso es herencia del la gente tiene que... ¿Y eso puede ser herencia del franquismo? Es decir, que a día de hoy todavía subsistan ese tipo de pensamientos. ¿Es porque hemos vivido tantos años de franquismo en el que, por ejemplo, se nos consideraba delincuentes? Sí, no, es decir, herencia del franquismo seguro, pero es herencia, de hecho, de la educación franquista. Es la mentalidad franquista conservadora, ultraconservadora, católica, y este es el resultado. Es decir, la sociedad todavía tiene que avanzar muchísimo, y es la educación, la base de todo está en la educación. Y tanto que és importante. Pues a ver si lo conseguimos, María, poco a poco. María, moltes gràcies. Un beso, musu bat, gracias. Eskerrik asko, Claudio. Agur. Un abrazo.